esta conversación vamos a referirnos a 6 aspectos que nos llaman la atención acerca de lo que pudiéramos llamar el legado de Chávez. Pido disculpas por no referirme a ninguno de los calificativos que se usan, pero creo que uno tiene que aprender del pueblo. ¿Y el pueblo cómo lo llama? Chávez. Y así lo llamamos. Además, todo negro es confianzudo, ¿no? Entonces, el legado de Chávez lo vamos a exponer brevemente en 6 aspectos. Y vamos a tratar de dejar como apólogo una preocupación que tenemos. Lo primero que rescatamos del aporte de Chávez es que valorizó, que revalorizó la conciencia histórica de un pueblo que tiene siglos sometido al dictamen del imperio. El plural no nos gusta mucho, que fue calificado por don Salvador de la Plaza cuando señaló que el primer propósito de toda cultura imperial es destruir los vestigios de la cultura originaria. De manera que nosotros tenemos décadas, siglos, casi sintiendo vergüenza de ser como somos. De allí que nosotros, en términos personales, nos identifiquemos con movimientos populares como por ejemplo el rescate de la salsa, como expresión cultural de un continente que hace mucho tiempo alertó frente a esos cultores que ahora simplemente se han presentado como lo que son, unos mercachifles de la melodía vendidos al mercado. Así de sencillo. Chávez rescata el sentido histórico de un pueblo que tiene muchas razones para sentirse orgulloso, y lo rescata identificándolo con el pensamiento de los constructores de nación. Bolívar, como muy bien lo expresaba María Aricela, es el soporte de un pensamiento continental que es reivindicado por Bolívar, pero no por Chávez, pero no de ese Bolívar altisonante de las fechas patrias, de las fechas de guardar y de las estatuas, que muchas veces nos hicieron preguntarnos de jóvenes cuándo Bolívar hacía las cosas que hacemos todo ser humano, porque nunca lo bajaban del caballo. El Bolívar que Chávez nos presenta es un Bolívar humano, con un profundo sentido y una profunda preocupación social. El Bolívar que es capaz de elevarse sobre su condición de propietario y reivindicar a los esclavizados, es decir, aparte de su propiedad. Ese Bolívar con una enorme formación política es el que se diferencia de todos los demás. Y Bolívar nos sirve entonces para acercarnos a Martí, para acercarnos a Sarmiento, independientemente de su formación conservadora, para acercarnos a Morazán y a todo ese universo de constructores de nación. La segunda idea que tenemos que reivindicar, que resaltar en el pensamiento de Bolívar, lo desarrolló con mayor propiedad la doctora María Gilda, tiene que ver con la conceptualización del currículum, pero un currículum que no es como nos han acostumbrado, de carga crediticia, de prelaciones, de malla curricular, sino un currículo de concepción global, lo que más nos ha servido para acercarnos a ese pensamiento monumental de Chávez en materia de currículum es el acerto de Aníbal Ponce. La educación es para la vida.
De manera que tenemos que prepararnos para la vida, no para un título, no para refugiarnos detrás de una función, sino una vida dedicada a un enorme compromiso social. Un poco así como aprendimos de nuestro maestro Ramón Tobar, con el perdón de Monedero, que cita a Trotsky cuando dice: el maestro es la afirmación más cercana del revolucionario, que se identifica por una profunda formación social que guarda siempre una sólida coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Ese es el currículum que Chávez nos enseña a pensar, y por eso, con el debido respeto, debo discrepar de los arquitectos de la Ley de Educación aprobada hace pocos años, porque vuelve al viejo concepto de la escuela en estancos. Nosotros creemos, repetimos, con el debido respeto, en la idea del continuo, la educación como un continuo, y esa es parte de la pelea que hay que dar. La tercera idea, por supuesto, tiene que ver currículum para qué. Ya lo dijimos con Aníbal Ponce, para la vida. Pero entonces significa que es un currículum para transformar la sociedad. Y es la tercera noción. Una educación transformadora de relaciones indiscutiblemente inequitativas que nos han signado durante siglos, que nos han hecho olvidar nuestras raíces y que nos han colocado una especie de cognomento para poder entender la historia. Y entonces decimos culturas prehispánicas, evolución prehistórica, reproduciendo el lenguaje de la derecha. Hay que entender que tenemos una historia, que tenemos unas culturas originarias, donde, por cierto, por ejemplos que el tiempo no nos permite desarrollar, pueblos supuestamente avanzados han venido a aprender en el propio terreno, valga el ejemplo, de nuestros guaraos. ¿Cómo resolver el problema de cultivos en áreas inundables? Son los guaraos, los arquitectos universales. La cuarta idea, por supuesto, tiene que ser con el nivel de la concreción de esa educación. Una educación que rescata las raíces históricas, una educación que nos pone a pensar de manera distinta al currículum. Una educación para la transformación tiene que ser, como lo explicaba Carlos, con conocimiento de causa, una educación inclusiva, una educación que ha llegado a los 335 municipios del país. No una educación que se refugia en los 8 reductos que la derecha está reivindicando en los actuales momentos. No, es una educación presente en las casi más de 1000 parroquias que tiene este país. Es decir, es una educación para todos. Una educación que nos lleve a quebrar, a través del modelo inclusivo, la visión que se nos ha vendido de que antes éramos felices, pero no nos habíamos dado cuenta. Claro, era una sociedad en la cual, como lo hemos dicho muchas veces, menos del 1% disfrutaba de los beneficios del orden económico y social. Lo que quiere decir que más del 99% teníamos distintos niveles de pobreza. Entonces, era una educación realmente democrática, porque repartía pobreza para todos. La quinta idea, me descuenta este tiempo. Vaya, me descuenta este tiempo. Vamos a hacer como los árbitros de fútbol, para ponernos, Francia, en tiempo de mundial. El cronómetro tiene que descontarme ese tiempo. Bien, pido tiempo adicional. La quinta idea que valoriza Chávez en un hacer permanente, desde sus lesiones iniciales al grupo que posteriormente dio lugar al movimiento Quinta República. Está en el Libro Azul,
La idea de un continente que se integra a partir de sus potencialidades, a partir de sus expectativas, y como está muy bien señalado en el Plan de la Patria. Es un continente que necesita integrarse, reivindicando a Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, en esa lectura que nos hace hacer de América, de nuestra América, cuando Gaitán sostiene: no es cierto que estemos divididos, nuestros adversarios han profundizado nuestras naturales diferencias para medrar en ellas. Eso nos hace creer que el enemigo es Colombia, que el enemigo de Colombia es el Ecuador y que el enemigo de Argentina es Uruguay o Paraguay. Eso nos ha hecho pasar por episodios vergonzantes como la Guerra del Pacífico, como la Guerra del Chaco, o si ustedes quieren, para ponernos en sintonía del Mundial de Fútbol, la ridícula guerra entre El Salvador y Honduras por una supuesta decisión de un partido de fútbol. Guerras que han hecho endeudar a los países adquiriendo chatarras que el sistema interamericano ha desechado. Chávez nos hace pensar en la visión bolivariana de un continente unido, reconocido más por su riqueza y fortuna que por sus ideales, que por su proyección, que por su educación y que por su población. La sexta idea nos lleva a un Chávez que llama la atención acerca del valor del entorno, el enfrentarnos a la cultura capitalista que nos ha hecho desarrollar una relación con el entorno agresiva, depredadora. Y entonces el mismo imperio, la misma Roma de este tiempo, lo vive con los extremos de temperatura, con los extremos de invierno, con los extremos de verano. Los mismos espacios que hasta hace pocos días, y aún con nevadas ocasionales, acumulan 30 o más centímetros de nieve, posteriormente serán arrasados por temporales, por tsunami, por crecidas, por avenidas de los ríos, que ellos mismos se han encargado de destruirlos. Nosotros conocimos aquí el mal llamado deslave de Vargas, mal llamado porque eso no tiene ninguna fortaleza geomorfológica, pero en todo caso el deslave de Vargas, que hizo que el edificio Tequendama, que lo vemos desde esta ventana, fuese remecido en su cimiento cuando la quebrada Caruata, que fue embaulada, fue desviada de su cauce, intentó recuperar el curso secular que durante tanto tiempo había tenido. El quinto objetivo histórico del Plan Nacional de la Patria nos hace repensar en la relación con el entorno, una relación que, de paso, volvemos, las culturas originarias nos han señalado muchísimo cómo puede ser esa relación con el entorno. Bien, estas 6 ideas expresadas a grosso modo, nos llevan a valorizar la trayectoria de un Chávez que fue profundamente coherente entre su pensamiento, entre su palabra y su acción. No dejamos de conmovernos cada vez que vemos las imágenes del mitin de clausura que conmovió a esta capital, de la última campaña en la que participó Chávez. Sin lugar a duda, Chávez en esa oportunidad se dio por entero y se inmoló en función de una causa. ¿Cuántos lo han hecho? La llamada última dictadura vio a los grandes beneficiarios del 23 de enero regresar del exilio dorado, a ratificar aquí lo que ya habían firmado en el Athletic Club de Nueva York, que conocemos con el nombre del Pacto de Punto Fijo. Eso no surgió en Sabana Grande, eso surgió en los Estados Unidos, y su firma fue prestigiada por la presencia de grandes magnates de las finanzas estadounidenses y por representantes del Departamento de Estado. Uno de los pocos movimientos insurgentes en el mundo en el cual quienes dirigieron la resistencia y quienes canalizaron la lucha contra la dictadura no formaron parte del gobierno que surgió. Sin embargo, empresarios que habían apuntalado a la dictadura
fueron a las instancias de gobierno a cobrar las deudas que la dictadura había acumulado con ellos. Eso Chávez lo pone sobre el tapete. Y desde sus primeras proclamas, desde sus primeras intervenciones, nos honramos de haberlo recibido en el otrora Instituto Pedagógico de Caracas a pocas horas de haber salido de Yare. Y el pensamiento expresado en ese momento guarda profunda coherencia con el que aparece en el Plan de la Patria. Eso nos hace a nosotros expresar una preocupación, una preocupación. Debemos cuidar a Chávez. No podemos permitir que con Chávez hagan las élites dirigentes lo que hicieron con Bolívar. Los mismos que condujeron a Bolívar a morir con una camisa prestada en Santa Marta fueron los que lo trajeron 12 años después para sacralizarlo, para fosilizarlo y para vivir de su culto. Necesitamos a un Chávez vivo, necesitamos a un Chávez que esté desde el pueblo, que hable con el pueblo. No podemos permitir que Chávez se fosilice y se sacralice. Estamos viendo que a través de un lenguaje rimbombante, y lo decimos con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de nuestras palabras, se quiere crear un Chávez idealizado, que esté al servicio de intereses que no guardan correspondencia con ese pensamiento, con esa palabra y con esa acción. No es cierto que la derecha esté insurgiendo a partir del 12 de febrero. Eso no es verdad. Nosotros los invitamos a ustedes que lean la prensa, por ejemplo, de 1936. Yo la he leído, no lo viví por si acaso. La he leído. No, por si acaso, porque ya Bonilla está viéndome medio lado y Elizabeth me... Ajá, se te cayó la cédula. No, ya va. Lo he leído. Los invitamos a que lean la prensa y los documentos de 1936. Para que vean, por ejemplo, cómo la derecha de aquel momento pedía la libertad de todos los presos políticos. Presos que habían ido producto de las manifestaciones del momento, cuando ocurre el giro hacia la derecha del heredero de Gómez. Vean cómo piden que vengan observadores internacionales. Vean en esas noticias cómo se pide que se diferencia al país del comunismo. Está en la prensa de 1936. Y para quienes crean que aquella prédica en la cual se decía que la creación del Instituto Pedagógico Nacional, mi pedagógico por si acaso, era expresión, óiganlo bien, del intento de gobierno de chilenizar la educación. En 1936 acusaban que se quería chilenizar la educación y hoy en día dicen que se quiere cubanizar a Venezuela. Lo cualitativo es lo que está en el fondo del problema. Y para quienes crean que eso se quedó allá, para quienes crean que... Yo tengo mi reloj. Para quienes crean que eso se quedó allá, los invitamos a que lean el artículo, y disculpen la mala palabra, de Otto Reich, en un órgano de publicación nacional, en el cual se permite señalar lecciones de Ucrania para Venezuela. Lecciones de Ucrania para Venezuela. Y tiemblen ustedes. Tiemblen, yo no. Porque recomienda, entre las medidas que se deben tomar aquí, que fueron efectivas en Ucrania, que congelen las visas para no ir a los Estados Unidos. Que eso hará temblar al gobierno y a la revolución bolivariana. Que congelen los bienes, haberes que tienen en los Estados Unidos. Bueno, allá ustedes que tienen que hacer, ¿cómo es que? En Miami. Yo digo Miami. Entonces, en ese artículo de ese funesto personaje, cuyas manos aparecen de frente en la conspiración, se encuentra la revitalización de las tesis que la derecha ha venido manejando por lo menos desde 1936, que fortaleció en 1958, que pretendió nuevamente cobrar en el año 2002 y que ha reactualizado actualmente. Nosotros queremos alertar. Pareciera ser que el imperio y sus lacayos de la derecha nos han hecho la admonición que aparece en la Cándida Heréndira y su desalmada abuela, cuando parecen condenarnos a los términos que decía esta desalmada abuela, cuando le dice a la Cándida Heréndira: mi pobre niña,
no te alcanzará la vida para pagar la deuda que tienes conmigo. Pareciera ser que la derecha cree que Venezuela le debe a ellos y pareciera ser que la derecha quiere seguir cobrando una deuda que el pueblo no puede reconocer nunca. Invierto los segundos finales en decir, en la voz de Mario Benedetti, el valor de las palabras. No me gastes las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que para ese vicio hay una cura radical. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y por favor, límpiese bien la boca si dice revolución. Ese es el reto. Gracias.